A ver, yo diría que los hogares han dejado de transmitir la fe católica. Por un lado, porque los padres cada vez están más involucrados o están más absorbidos, tienen su tiempo más absorbido por responsabilidades del trabajo, en el caso de Lima, por el desplazamiento de distancias muy largas entre el trabajo y sus hogares, eh, porque probablemente tienen que hacer otras cosas también, o sea, priorizan otras actividades antes que promover espacios en los que pueden dialogar sobre no sé, sus compromisos católicos, sobre incluso darse el espacio los fines de semana. Ahora, todo esto que acabo de mencionar, todas las actividades que tienen que realizar durante la semana, generan un desgaste en las familias. Y los fines de semana o los domingos, que son los días en los que podrían ir a misa, pues no lo priorizan salir, tener otros espacios o simplemente quedarse a descansar o cumplir con las tareas, ayudar a los chicos en las tareas y no priorizan, por ejemplo, espacios sumamente importantes como el de ir a misa o el de llevar incluso a sus hijos a la catequesis, ¿no? Hemos visto que a lo largo de los años, de hecho, cada vez hay menos familias que se interesan o menos padres que se interesan por motivar a sus hijos a cumplir un sacramento, a que puedan hacer un sacramento como la primera comunión o la confirmación. Sí. Ahora, ¿cómo afecta la falta de interés eh, en las familias o la falta en la práctica religiosa, el desarrollo de valores y la formación espiritual de los niños, niñas y adolescentes? Pues básicamente eso, en generar valores, ¿no? Eh, la fe católica y la expresión religiosa ayuda a generar valores y principios en las personas, principios morales. Si hacemos una revisión rápida de la Biblia o de los 10 mandamientos, pues básicamente es un decálogo de valores y de principios morales que permiten a una persona ser un individuo de bien, ser una mujer de bien, ser una persona que promueve el bienestar a su alrededor y que también ve a las personas con amor. Eh, si dejamos estas prácticas, obviamente también va a haber menos espacios para poder fomentar la generación de estos valores espirituales en los niños, niñas y adolescentes y por lo tanto cuando crecen pues son adultos mucho más materialistas, que se concentran más en conseguir cosas y no en enriquecerse y enriquecer bueno, su espíritu, en enriquecer o en generar un crecimiento personal en cada uno de ellos o de ellas, ¿no? Ya. A la pregunta que dice que desde su experiencia, ¿qué papel juegan la familia, la escuela y la comunidad parroquial en el fortalecimiento o debilitamiento de la fe en los jóvenes? Pues en realidad son la base, ¿no? Es como un trípode que ayuda a sostener la fe de los niños, niñas y adolescentes. Tenemos a la comunidad parroquial, que es una comunidad que si se queda siempre a la espera de que lleguen las familias, que lleguen los niños, que lleguen las escuelas a la parroquia, pues siempre se va a quedar sentada, ¿no? Siempre se va a quedar esperando. A diferencia de si es una parroquia, si es una iglesia caminante, si es una iglesia que se mueve, que busca, que toca puertas de las familias, que toca puertas de colegios, que genera espacios de comunicación y que genera espacios para despertar el interés de los niños, niñas y adolescentes en participar de sus espacios de formación, ya sea participando en los grupos sacramentales o en los grupos parroquiales. La familia obviamente genera un papel importantísimo porque incluso cuando no hay una parroquia caminante, cuando no hay una iglesia andante, lo que puede hacer es generar espacios o motivar a sus hijos e hijas a asistir a alguna parroquia. Nuevamente podemos empezar con la misa, con espacios de congregación que son más abiertos y libres y luego motivarlos y motivarlas a poder participar en espacios de esto, ¿no? De participación en los grupos sacramentales o en grupos parroquiales. Entonces es fundamental. Sin esta propuesta es muy difícil que un niño, una niña o un adolescente que están llenos
muchísimos distractores como los hay en la sociedad actual. Tienes las redes sociales, tienes los juegos de video, o sea, hay tantos distractores que definitivamente es muy difícil que un niño, niña o adolescente por propia voluntad o por propia iniciativa quiera participar o tenga interés en asistir a alguna parroquia. Ok, a ver, a la pregunta de qué esfuerzos o iniciativas puede estar realizando la iglesia para motivar a las familias a generar o a recuperar la práctica de la fe con sus hijos, pues creo que por un lado está toda la guía que estamos recibiendo actualmente del Papa León, que siempre está enviando mensajes y que creo que cada día es más universal. Sus mensajes cada día son más universales, sus mensajes son cada día más vistos. Es más probable encontrar noticias en donde él sale a pedir a las familias acercarse a la iglesia, acercarse a Dios. Y en cuanto a las iglesias o las parroquias locales, pues diría que pues algunas sí hacen algunos esfuerzos o logran tener los recursos para moverse hacia las parroquias, para moverse hacia las comunidades, pero en realidad estos recursos o estos esfuerzos son bastante limitados. Entonces es bien complejo encontrar espacios que promuevan el acercamiento de las personas, de las familias o de niños, niñas y adolescentes a las iglesias. A la pregunta de qué cambios concretos cree que serían necesarios en la sociedad actual para que los hogares vuelvan a dar mayor importancia a la fe católica en la educación de sus hijos, pues lo primero creo que debería partir desde las diócesis o desde los obispados, se deberían generar iniciativas, yo creo que mucho más tangibles, mucho más aterrizadas en las dinámicas comunitarias para promover espacios de encuentro en asentamientos humanos, salones comunales, mover a la iglesia, mover este diálogo hacia las comunidades. Volver a tocar puertas o generar espacios de encuentro, no sé, desde conciertos, kermeses, cristianas o católicas, espacios que realmente coincidan con las dinámicas de las comunidades para promover encuentros, para promover espacios. Los retiros parroquiales o los retiros en los colegios también son espacios muy oportunos, pero que si quedan como solo una iniciativa y acciones puntuales, quedan como eso, ¿no? Como solo acciones puntuales que luego no tienen una repercusión mayor, que pueden dejar a algún niño, niña, adolescente motivado, pero que si no hay una secuencia, si no hay acciones posteriores, pues se queda en eso, en solamente una iniciativa. Entonces es muy importante generar iniciativas con interés de generar también, de crear espacios de seguimiento y de actuación para acoger a aquellas personas que sí deseen acercarse a una parroquia o acercarse a la fe.